Y vamos a conversar de un caso realmente impactante que ha conmocionado especialmente a Estados Unidos. Dos niñas que apuñalaron a una compañera por seguir instrucciones de un personaje de internet. Vamos a conversar de las adicciones a los videojuegos y que pueden terminar lamentablemente en casos que lleven a la muerte. Vamos a conversar con Emanuel Rexter, psicólogo experto en adicciones de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es cómo es posible que un personaje ficticio, ¿no? una fantasía que está en internet, tenga tal nivel de convencimiento con unas niñas que lleven a tratar de matar a una compañera de curso, una amiga. ¿Cómo se puede entender eso desde el punto de vista psicológico? Bueno, evidentemente hay una cuestión relativa a los procesos de influencia y de seducción que forman parte de las relaciones interpersonales en términos generales. Siempre hay procesos de influencia y de seducción que pueden determinar que un individuo incite en otro determinados comportamientos, deseos o estimule determinadas fantasías. Ahora, lo que hay que dejar bastante claro es que este es un caso absolutamente fuera de lo normal, claro. Es un caso aislado, y en ese sentido habría que considerar, además del efecto seductor o de influencia que puede ejercer este personaje, las circunstancias particulares y la vida de esas dos niñas que llegaron a ese nivel. Aquí hay elementos adicionales que habría que empezar a analizar para poder entender este caso. Las niñas por sí mismas, solamente influenciadas por este personaje, no debieran haber llegado a una situación como esta, en circunstancias normales, entre comillas. Es absolutamente posible sostener eso, sí. Claro. Ahora, nos encontramos frente a una realidad que se viene discutiendo hace mucho rato y probablemente con este caso, digamos, en el extremo, ¿no? Con el resultado que nos relataba recién Andrea, pero históricamente, por lo menos diría yo, en la última década y media se ha venido discutiendo sobre los tipos de videojuegos y aptos para qué tipo de público son. De hecho, ha habido una pelea para hacerles estas calificaciones y saber a partir de qué edad es recomendable o no jugarlo. Podemos mirar primero esto en términos generales para saber si efectivamente pueden generar estos niveles de influencia a ese punto y por lo tanto decir, ¿este videojuego es mejor para a partir de esta edad? Yo diría que analizar el asunto en dos vías. Por un lado, la responsabilidad que nos compete como sociedad respecto de evaluar seriamente y de una vez por todas el tipo de información que estamos poniendo a disposición de los niños. Y yo diría que allí todavía tenemos mucho camino que recorrer, ¿sí? Respecto a establecer efectivamente filtros y barreras que sean efectivas y que protejan a los niños que no están en condiciones de elaborar o tramitar determinada información. Perdona que te interrumpa en ese punto. Defíneme, por ejemplo, qué tipo de filtros deberíamos poner para entender exactamente con un ejemplo concreto a qué te refieres. En el mundo de los medios, internet, la televisión, TV cable, etcétera, los niños están expuestos a una enorme cantidad de información, ¿sí? Información que muchas veces no están en condiciones todavía de elaborar en relación con sus etapas del desarrollo, ¿sí? Los niños están efectivamente siendo sujetos de un desarrollo desde el momento en que nacen, ¿sí? Y que está sujeto a una serie de variables. Y en ese sentido, yo diría que hoy están expuestos a una serie de informaciones, imágenes y contenidos, conocimientos, saberes de todo tipo, que no necesariamente están en condiciones de elaborar y entender. Ahora, en ese sentido, Manuel, siempre uno tiene la pregunta de qué será mejor, si luchar contra la exposición a esa información, claro, o ayudarlos con ciertas herramientas a sí poder exponerse a esa información de una manera responsable y que ellos mismos vayan aprendiendo a poder enfrentarse a ese tipo de situaciones. ¿Cómo se maneja, especialmente cuando estamos hablando de papás con niños más chiquititos? ¿De qué manera se puede hacer eso? Yo creo que es utópico pensar algo así como una suerte de lucha contra los medios de la información, porque vivimos en una cultura que es una cultura de la información y de los medios, ¿sí? Ahora, que eso sea una utopía no significa perder de vista que se pueden establecer algunas salvaguardas y algunas cortapisas, yo diría fundamentalmente a nivel parental y familiar. Ahora, seguidamente ayudar. Entendiendo que, sin embargo, el acceso a gadgets y cualquier artículo electrónico que permita acceder a la información, porque me parece que la televisión y la televisión por cable hoy día son bastante más fáciles, digamos, de regular y de controlar. Basta con quitarle el control remoto, desenchufarla o guardarla en el closet, no tengo idea, pero los celulares, los computadores de los colegios, los tablets, un amigo tiene, qué sé yo, un computador y va a la casa del amigo a los 7 años, 8 años y accede a alguna información y a un sinnúmero de posibilidades de aprender o de conocer esto que tú dices sin esos filtros. Exactamente. Por lo tanto, por eso pareciera ser más bien utópico el cómo poder regular en la era digital
algo que uno antes hacía manualmente, es decir, digamos, análogamente. Sí, yo estoy de acuerdo en que eso efectivamente es cada vez más difícil, incluso utópico. En tal sentido, el control parental es clave, ¿sí? El problema es que requiere tiempo, ¿sí? Por lo tanto, también hay una problemática relativa a cómo se ejerce ese control. Claro, ¿sí? un tema práctico. Uno no está todo el tiempo con sus hijos como para poder estar controlando permanentemente la información a la que acceden. Exactamente. ¿Cómo se enfrenta entonces eso? Porque esa es la gran pregunta y el gran problema como que tienen todos los papás en estos momentos. Bueno, yo diría que el caso en cuestión, que es terrible y el cual se podría hablar en detalle, en realidad es un pretexto para hablar de esto otro. O sea, claro, nos permite tomar conciencia respecto de la necesidad de estar al tanto de lo que nuestros niños hacen de manera más o menos permanente. ¿Y eso cómo se consigue, perdón? ¿Se consigue conversando con ellos, tratando? Porque a veces los niños no cuentan mucho respecto a las cosas que hacen. Ahí implica un trabajo de los papás de preguntar, no hacer interrogatorios, pero estar permanentemente tratando de conseguir esa información si ellos no la dan de manera voluntaria o espontánea. Mire, yo creo que aquí hay que recurrir a la sabiduría cultural, si se quiere, incluso al sentido común, que muchas veces es una tremenda ayuda. Yo desde la psicología no voy a venir aquí a generar recetas sobre cuestiones que son en alguna medida obvias y es importante tenerlas claras. Hay que convivir con nuestros niños, tenemos que estar presentes en su vida cotidiana de manera diaria, ¿sí? Eso no es un secreto. El problema es que se nos está volviendo cada día más difícil. Tenemos vidas que nos impiden compartir con nuestros niños el tiempo suficiente como para poder notar una serie de indicadores que ellos manifiestan con bastante claridad. El desarrollo de los niños da una serie de indicadores respecto de cuestiones que podrían llamarnos la atención y motivarnos, por ejemplo, a consultar o a preocuparnos. Y en ese sentido, si estamos atentos, vamos a encontrar los indicadores y nos vamos a preocupar a tiempo y vamos a tomar las medidas del caso. Ahora, Emanuel, estamos hablando aquí, y volvamos a la historia que origina esta conversación, de un hecho extremo, ¿no? Y quiero creer al menos que es un hecho extremo. Esto no anda pasando a cada rato y la gente y los niños no tienen comportamientos imitativos a ese nivel. Me imagino que a pesar de sus limitantes, precisamente por la formación, los niños, si ven a Superman, digamos, saltando por una ventana, volando, los niños no se tiran por la ventana con una capa, porque saben que realmente hay una diferencia entre la ficción y la realidad. ¿Qué puede provocar que un niño, a partir de un videojuego o de algo que conozca, cruce ese límite, esa barrera final? Sí, yo creo que eso es muy importante señalarlo. Este es un caso efectivamente aislado. Los niños desde muy temprano son capaces de distinguir entre fantasía y realidad, y a la edad de estas niñas claramente están en condiciones de distinguir fantasía y realidad. Es más, a la edad de estas niñas en general no se encuentran con que los niños tienen unas capacidades psicológicas, cognitivas, mentales muy cercanas a las de un adulto, ¿sí? Así que efectivamente se trata de algo aislado. Que hayan llegado a cometer un acto de estas características supone pensar una alteración significativa en el contexto de su desarrollo emocional y psicológico, una problemática grave, ¿sí? Que implicó que desarrollaran, porque además fue planificado durante tiempo, durante mucho tiempo, que planificaran a propósito de una actividad probablemente fantástica, llegar a cometer un acto como este. Ahora, un niño que tiene ese nivel de fantasía, tú decías, a los 12 años normalmente el desarrollo cognitivo, psicológico de un niño o niña de 12 años está bastante cercano al de un adulto. Y me llama la atención que en este caso en particular ellas van a ser juzgadas como adultas. Es un tema que permanentemente es objeto de polémica, ¿no? Acá en nuestro país, desde qué edad un niño es inimputable, pero viéndolo desde el punto de vista psicológico, ¿están en condiciones niñas de 12 años que claramente tienen algún tipo de antecedente, de alguna distorsión, de enfrentar a la justicia por un caso de homicidio? Yo creo que es bien complejo. A mí me parece que son todavía bastante niñas como para enfrentar en igualdad de condiciones que un adulto un proceso judicial. Y aquí habría que instalar otra cosa. Si consideramos que este es un acto evidentemente antisocial, a la edad de esas niñas uno podría considerar que un acto antisocial todavía, ¿sí?, puede ser considerado una alarma, un signo, en este caso radical, dramático, pero que permite intervenir y generar acciones terapéuticas que podrían modificar radicalmente la historia de estas niñas. Si eso no se realiza, si se judicializan, si son penadas, la historia podría cambiar drásticamente y el destino podría ser funesto. O sea, yo creo que todavía están en una edad en donde las intervenciones clínicas son pertinentes y deberían realizarse.
¿qué otros actos imitativos generalmente cometen los niños a partir de los estímulos a los que están expuestos y que deberían generarnos preocupación? Porque quiero insistir en que aquí tenemos un acto extremo, pero pueden haber algunos que no sean tan extremos, pero que deberían ser preocupantes y a lo mejor no los estamos viendo necesariamente. Bueno, yo diría que en general, desde el periodo de la preadolescencia y en adelante, ¿sí? Las conductas relativas a la agresión, ¿sí? Pero agresión que comporte algún nivel de sadismo, es decir, donde uno pueda evaluar cuotas de maldad, ¿sí? Hay que tomarlas en cuenta y son signos que habría que considerar alarmantes. No una agresividad normal. Uno piensa, claro, la agresividad no debiera ser parte del comportamiento, pero, por ejemplo, si a un niño le hacen algo y responde, bueno, eso sería un comportamiento esperable para un niño. Es importante esa distinción. La agresión sí forma parte de nuestro comportamiento. Claro. ¿Sí? O sea, la agresión es un componente normal de nuestra vida, ¿sí? Defenderse y poner un límite cuando es relevante supone un cierto monto de agresión, ¿sí? Pero eso siempre tiene que ser como reacción a algo. ¿Qué pasa con esa agresividad que no responde a nada? Lo relevante es cuando la agresión, por ejemplo, no tiene un origen claro, ¿sí? Cuando es espontánea, cuando es descontrolada, cuando es masiva, pero sobre todo cuando es posible reconocer eso que yo acabo de identificar como un signo de sadismo o de maldad, ¿sí? Es decir, un nivel de crueldad. Por ejemplo, con se ha descrito, exactamente, está descrito como una típica conducta que habría que mirar con detención, ¿sí? El maltrato sistemático a animales en la niñez, ¿sí? ¿Hay alguna recomendación que uno le puede hacer a los padres ya en esta, digamos, etapa contemporánea en la que estamos, para que, si es que no pueden llegar a tener estos controles parentales, precisamente por el ritmo de trabajo, porque hay montones de cosas que hacen imposible la práctica, que sí deben estar mirando? Es decir, no sé, las mamás, los papás que nos están viendo ahora, esto es un buen consejo para ellos. Pónganle ojo a este tipo de actitud, a este tipo de cosas. Yo diría que el llamado a los padres es a ejercer sus funciones, a ejercer la función paterna y a ejercer la función materna. Eso significa, por ejemplo, establecer con claridad desde que los niños nacen, ¿no? Que existen límites, que hay una legalidad que organiza y que ordena la convivencia y el lazo social, ¿sí? Estar atentos a que los niños efectivamente incorporen que eso es así, que hay una regulación. Los niños en ese sentido están absolutamente permeables, ¿sí? A los modelos parentales. Más que la influencia de los medios y los personajes de fantasía, son los propios padres los que realmente son un modelo identificatorio para los niños, y por lo tanto el llamado es a ejercer su función con claridad, ¿sí? Función de contención, función de límite. Perfecto, bueno, un tema súper interesante. Muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos. De nada, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, seguimos luego revisando más noticias aquí en la mañana informativa por el canal 24 horas y con la mirada, por supuesto, puesta ahí en Juan Pinto Durán, a la espera de la salida de la selección.